Pero Cárdenas por Cárdenas, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, yo diría primero la vida de un luchador, de un hombre que se entregó a causas que él tomó en vida como propias, más allá de compromisos que pudiera haber con otras personas, con otros grupos. Pues son sus decisiones propias de pues buscar impulsar ciertas causas fundamentales, la soberanía del país, el mejoramiento de los mexicanos en términos generales, la atención a los campesinos, en su momento la preservación de la expropiación petrolera después de lograrla, etcétera. Así es. Esta época en la que su padre gobernó y llevó las riendas del país, a nosotros como generaciones posteriores nos parece una época en donde hubo como una época cúspide, en donde hubo buena política, hubo un buen desarrollo y México parecía ir en un muy buen camino. Eh, en algún momento esto como que se desvió. Su padre, en este momento, ¿cómo cree usted que actuaría ante las situaciones que estamos Y es viviendo? muy difícil hablar Uh-huh. por otros. Uh-huh. Yo creo que lo hubiera seguido en su línea defendiendo Uh-huh. lo que siempre defendió y seguramente estaría tan preocupado como muchos mexicanos de esta situación de pobreza creciente, de desigualdad creciente, de entrega del petróleo a intereses privados, Así que es. todavía no sabemos hasta dónde pueda llegar esta cesión, de ver que el país no camina económicamente, que tenemos un fuerte rezago y cómo ha crecido la violencia y la inseguridad. Seguramente, como muchos digo, estaría preocupado, Uh-huh. pero no puedo hablar por otros, sino Claro. por mí. ¿Cree que en 2018 podríamos dar ahora sí un viraje hacia lo que los mexicanos soñamos, lo que Mire, anhelamos? habrá que conocer qué propuestas nos traen los que vayan a ser candidatos, los Uh-huh. partidos que vayan a postular candidatos. Tenemos que ver quiénes aparecen en la boleta electoral Uh-huh. y cuáles son sus propuestas básicas. Pues yo diría para decidir por una parte nuestro voto y también para saber por dónde puede desarrollarse el país según las diferentes propuestas. Uh-huh. Se nota en el ambiente, ingeniero, un cierto miedo. Este miedo nos ha llevado a unirnos más como mexicanos. Está ahorita uniéndose la clase política, la clase empresarial, la misma sociedad. En las redes sociales nos estamos uniendo. ¿Este miedo es fundado? ¿Hay razón para tener miedo ante la era Trump? ¿O podemos mirar hacia otros escenarios? Miren, no sabemos cómo vengan los problemas pues hay que enfrentarlos según se presenten. Esto es, si habrá deportación de mexicanos masiva, Masiva. pues va a ser una situación complicada. Si el señor Trump va a seguir ahuyentando inversiones, como ya lo hizo con algunas de una empresa de refrigeración, de Uh-huh. climatización, Sí. con la Carrier. automotriz Ford, etcétera, Uh-huh. y otras, bueno, pues habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno de México. En ese punto en particular, no hemos visto una respuesta fuerte, firme del gobierno reclamándole al señor Trump por qué ahuyenta inversiones que finalmente pues vienen a contribuir al servicio de México, al desarrollo de México. Exacto. En fin, yo creo que depende de cómo vengan las cosas y por otro lado me parece que lo que en este caso procede es fortalecer a México y a los mexicanos. Uh-huh. Y no se va a fortalecer primero solo con declaraciones. Habrá que trabajar por los mexicanos que están en el exterior, buscar cómo fortalecerlos también en sus posiciones, en lo que puedan lograr, en consolidar su posición en Estados Unidos. Pero yo diría que más importante que eso es fortalecer a México y a los mexicanos. Y esto tiene que darse pues elevando el ingreso de las familias, fortaleciendo los mercados internos, impactando la producción, esto es que crezca la producción, que se acelere el crecimiento de la economía, eh, eh, creando empleos Uh-huh. formales. Me parece que esto es fundamental Así para es. todo esto, decidiéndose a combatir la corrupción. Yo creo que ahí coincidiríamos muchísimos mexicanos en que si nos dicen qué nos toca hacer, estaríamos contribuyendo para combatir corrupción, para erradicarla, pero esto tiene que empezar de arriba para abajo. Así es. Y por otro lado, también cómo combatir la inseguridad y la delincuencia. Así es. Ahí tenemos que ver algo mucho más firme
y bueno, yo diría ver otras medidas, otras estrategias que puedan ser eficaces, puesto que las que se han llevado a la práctica hasta ahora, pues yo diría que dejan mucho que desear. Así. No diría yo que se deje el enfrentamiento directo, que no puede dejarse, esto es la acción policíaca en este caso, pero me parece que tiene que fortalecerse desde muchos otros puntos de vista. Muy bien. Ahora que no se va a hacer finalmente la reunión entre Trump y Peña Nieto, ¿qué paso seguirá? ¿Qué es lo conveniente? Bueno, para mí justamente tomar medidas para fortalecer a México y a los mexicanos. Perfecto. Y por otro lado, pues en los muchos problemas que siempre hay entre dos vecinos, y en este caso Estados Unidos y México, que hay problemas, bueno, migratorios, hay problemas comerciales, está el tráfico de drogas, que allá está el principal consumo de lo que pasa por México, de lo que se pueda producir en México, los pasos de mucho contrabando de petróleo y muchas otras cuestiones que pasan indebidamente a los Estados Unidos, que esto está documentado incluso en varios libros, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo eso se tiene que empezar a hablar y buscar en las dos partes cómo resolver estos problemas con beneficio para mutuo. Las dos partes. Sí, es momento como de recomponer el camino, ¿no? Es un parteaguas. Es momento de hablar mucho, es momento de buscar juntos la solución a los problemas que existen y es momento de pensar que las dos partes tienen que salir beneficiadas. Y aprovechar la unión que se está sintiendo en esto. Bueno, y aprovechar esa unión, pero tenemos que saber para qué. Si no, pues nada más estar juntos como muéganos no sirve para nada. Perfecto. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.